El cielo parecía cargar con el peso del mundo cuando Gabriela Santos, de apenas 12 años, subió los escalones del foro central junto a su madre, Concepción. Las pequeñas manos de la niña apretaban con fuerza los dedos de su madre, intentando transmitirle el valor que ella misma apenas lograba encontrar. Cada paso resonaba en el suelo de mármol como si anunciara el inicio de una batalla silenciosa. A su alrededor, hombres de traje pasaban apresurados, con los ojos perdidos en papeles y preocupaciones que no involucraban a una niña y su madre. Pero para Gabriela, aquel edificio enorme, frío e impersonal representaba el único lugar donde la esperanza aún podía respirar. Concepción estaba siendo acusada de haber robado un collar de diamantes de la familia Albuquerque, para quienes trabajaba desde hacía más de 15 años. Nunca había cometido ningún desliz. Era conocida por su honestidad, por tratar la casa de sus patrones con celo y por las bromas cariñosas con los niños de la familia. Aún así, cuando la joya desapareció, todas las miradas se volvieron inmediatamente hacia ella. Sin pruebas, sin testigos, solo suposiciones alimentadas por prejuicios. ¿El valor del collar? 50,000 reales. El valor de la reputación de Concepción, incalculable. El abogado designado para defenderla, el doctor Enrique Silva, parecía más un burócrata que un defensor de la justicia. Sobrecargado y sin entusiasmo, se limitó a mirar los papeles del proceso con prisa y murmurar frases vagas. Gabriela percibió, incluso sin entender todos los términos jurídicos, que él no creía de verdad en la inocencia de su madre. Y eso la hirió más que cualquier palabra dicha por la acusación. En la sala de audiencia, el ambiente era sofocante. Las paredes altas, el silencio grave, los muebles oscuros, todo parecía diseñado para aplastar cualquier vestigio de resistencia. En el centro de la escena, el juez Fernando Monteiro reinaba. Con su cabello grisáceo milimétricamente peinado y su traje impecable, transmitía una autoridad que rayaba en la arrogancia. Cuando abrió la sesión, su voz sonaba como un veredicto, incluso antes de que se dijera una sola palabra en defensa. El doctor Silva se levantó, pero su discurso fue vacío. Repitió que no había pruebas contra Concepción, pero no se esforzó en cuestionar los detalles del proceso ni en presentar nueva información. Era como si ya hubiera aceptado la derrota antes de que comenzara la batalla, y el juez lo notó. Cuando Concepción intentó en un gesto de desesperación hablar por sí misma, fue interrumpida con un comentario cruel. «Señora, todos dicen que necesitan el empleo cuando son atrapados. La pobreza es una excusa que escucho todos los días». Esas palabras no solo hirieron a Concepción, sino que golpearon directamente a Gabriela. La niña sintió su rostro arder de indignación. Sin pensar demasiado, se levantó y pidió permiso para hablar. La reacción fue inmediata. El juez rió, una risa que resonó en la sala como una bofetada. «¿Tenemos una abogada infantil?», dijo, provocando risas ahogadas. «Siéntate, niña. Esto es un tribunal, no un aula». Gabriela se quedó inmóvil. Las palabras del juez aún flotaban en el aire cuando él pronunció la sentencia. Concepción debía pagar una indemnización de 50,000 reales y cumpliría una pena con libertad condicional. Una condena absurda, imposible para alguien que ganaba un salario mínimo y apenas lograba pagar las cuentas del mes. Salieron del tribunal en silencio, con el mundo desmoronándose a su alrededor. En los días siguientes, la vida de Concepción se derrumbó. Perdió su empleo. Las pocas familias para las que trabajaba como empleada doméstica también se alejaron, temiendo ser asociadas con una ladrona. La casa donde vivían comenzó a ser amenazada por el banco y las miradas de los vecinos cargaban juicio. Gabriela veía a su madre consumirse, sentada en la mesa de la cocina rodeada de cuentas impagables, pero ella no podía aceptar ese desenlace. Una noche, al escuchar el llanto de su madre en la cocina, Gabriela decidió que haría algo. Al día siguiente, fue a la biblioteca pública de la ciudad. Doña María, la bibliotecaria, se sorprendió al ver a la niña pidiendo libros de derecho, pero, sin hacer preguntas, le indicó la sección correcta. Gabriela se sumergió en códigos y artículos, intentando entender un mundo diseñado para ser complicado. Con lápiz y cuaderno, dibujaba esquemas, traducía palabras difíciles y creaba su propio manual de justicia.
La rutina se volvió inmutable. Escuela por la mañana, ayuda en las tareas domésticas por la tarde y biblioteca hasta el cierre. Cada nuevo concepto que entendía encendía una chispa dentro de ella. Descubrió que había diferentes tipos de pruebas, que los testigos podían ser cuestionados y que las sentencias injustas podían ser revisadas. Un día, mientras leía sobre el derecho a una defensa amplia, comprendió algo importante. Si un acusado no recibe una defensa adecuada, el proceso puede ser anulado. Recordó la actuación apática del doctor Silva. Aquello podía ser la brecha que tanto buscaba. Gabriela también comenzó a investigar por su cuenta el caso del collar. Habló con otras empleadas que trabajaban para los Albuquerque. Descubrió que la señora de la casa solía perder joyas y olvidaba dónde las dejaba. El jardinero comentó en tono discreto que la familia tenía deudas, aunque intentaba mantener las apariencias. Y la cereza del pastel llegó con una búsqueda de noticias antiguas sobre el juez Monteiro. La niña encontró informes de decisiones polémicas, siempre favoreciendo a los ricos y castigando con rigor a los pobres. Sentada en su cama, con papeles esparcidos a su alrededor, Gabriela sentía el peso de un descubrimiento amargo. Su madre no era víctima solo de una acusación sin pruebas, sino de un sistema diseñado para aplastar a los más débiles. Pero eso, en lugar de asustarla, le dio aún más fuerza a su decisión. Determinada, concertó una reunión con el doctor Silva. Llamó al despacho y con voz firme solicitó el encuentro. La secretaria, sorprendida por la formalidad de una niña, lo agendó. Al día siguiente, Gabriela entró en el despacho junto a su madre y con una carpeta organizada en las manos comenzó a exponer su plan. Mostró las fallas en el proceso, los artículos del código, los precedentes que había encontrado. El doctor Silva, al principio condescendiente, fue quedando cada vez más impresionado. Gabriela sabía exactamente lo que decía. Había preparado incluso un borrador de solicitud de revisión criminal. Al final de la presentación dijo: «Doctor, yo hice mi parte. Ahora necesito que usted haga la suya». El doctor Silva, visiblemente conmovido, aceptó. Estaba claro que aquella niña de 12 años había hecho más por el caso que muchos abogados harían en años de carrera. Y así comenzó la más improbable de las asociaciones. Un abogado desilusionado y una niña decidida a salvar a su madre de la injusticia. En las semanas siguientes, Gabriela y el doctor Silva trabajaron como un verdadero equipo. La niña pasaba horas en la biblioteca recopilando jurisprudencia, estudiando artículos y comparando decisiones judiciales. Descubrió que la defensa anterior había sido omisa en puntos fundamentales. No habían solicitado pericias en el lugar, no habían cuestionado adecuadamente a los testigos, ni investigado otras posibles explicaciones para la desaparición del collar. Todos esos detalles fueron meticulosamente reunidos en un nuevo expediente. Gabriela no se conformó solo con los aspectos jurídicos, también intensificó su investigación informal. Habló con más personas cercanas a la familia Albuquerque y descubrió que la señora de la casa había hecho un movimiento sospechoso. Había acudido a una joyería para tasar el collar pocos días antes de su desaparición. La aseguradora había sido contactada y el valor total de la pieza fue pagado a la familia sin una investigación más profunda. Aquello era una pista valiosa. La joya podría no haber sido robada nunca. Además, Gabriela amplió su investigación sobre el juez Fernando Monteiro. Descubrió una serie de informes y artículos antiguos que señalaban un patrón preocupante: condenas casi automáticas para personas de bajos ingresos, mientras que los acusados de clase alta recibían tratos mucho más benignos. En un caso específico, un joven de una familia influyente fue absuelto tras atropellar a un peatón, a pesar de testigos y pruebas claras. Con cada nuevo descubrimiento, la niña comprendía que el juicio de su madre era solo uno más entre tantos marcados por la desigualdad y el prejuicio. El recurso, cuidadosamente estructurado por el doctor Silva, con base en las investigaciones de Gabriela, fue finalmente presentado. El documento señalaba fallas en la conducción de la defensa anterior, vicios procesales graves, omisiones en la investigación y, sobre todo, indicios de parcialidad por parte del juez. Al final, incluía una solicitud audaz:
que el caso fuera redistribuido a otro magistrado. Cuando se fijó la nueva audiencia, la ciudad ya conocía la historia. Los periódicos locales informaron: niña de 12 años desafía a juez y prepara recurso para salvar a su madre. Algunos lo veían con incredulidad, otros con admiración. La conmoción creció. El día de la sesión, periodistas, estudiantes de derecho y curiosos llenaron el foro. Por primera vez, la balanza de la justicia parecía inclinarse hacia el lado de la verdad. En la entrada del tribunal, Gabriela mantenía una postura firme. Vestía su mejor ropa y cargaba una carpeta con los mismos papeles que había preparado con tanto esmero. A su lado, Concepción la observaba con ojos llorosos. Nunca imaginó que su hija se convertiría en símbolo de una lucha tan grande. Al entrar en la sala, Gabriela notó que el ambiente era diferente al de la primera audiencia. Había respeto, expectativa y también tensión. El juez Fernando Monteiro mantenía su habitual apariencia imperturbable, pero era evidente que no estaba en control como antes. El caso había tomado proporciones que superaban los límites de su autoridad. El doctor Silva inició la audiencia con un discurso firme. Señaló que la defensa anterior no había cumplido con su función constitucional. Mencionó que no se habían recolectado pruebas esenciales, que no se habían escuchado testigos clave y que había fuertes indicios de que el collar nunca había sido robado. El juez, impaciente, intentó interrumpir varias veces, pero el abogado se mantuvo firme. Fue entonces cuando el doctor Silva sorprendió a todos al pedir que Gabriela hablara. Ella fue la mente detrás de este recurso. Ninguna palabra aquí fue escrita sin la contribución de esta niña. El juez protestó, pero no pudo impedirlo. La sala en silencio esperaba. Gabriela se levantó y con voz firme comenzó. Excelencia, mi nombre es Gabriela Santos, hija de la acusada Concepción. Tengo 12 años y no estoy aquí para jugar. Estoy aquí porque mi madre fue condenada sin pruebas, y eso no es justicia. A continuación comenzó a citar artículos de la Constitución, del Código de Proceso Penal y decisiones del STJ que respaldaban su argumentación. Con cada frase, más personas en la sala quedaban boquiabiertas. La niña no solo sabía lo que decía, sino que lo decía con precisión y claridad. Expuso los datos estadísticos que había reunido sobre la conducta del juez. Mostró el porcentaje de condenas contra acusados pobres, la leniencia con los ricos, y lo comparó con los números de otros jueces de la misma jurisdicción. Todo estaba allí, organizado, impreso, documentado. Cuando comenzó a presentar extractos de decisiones anteriores, donde el magistrado había hecho comentarios prejuiciosos, la tensión se transformó en conmoción. Pero el clímax llegó cuando Gabriela presentó grabaciones, fragmentos de audiencias anteriores donde el juez hacía comentarios discriminatorios y sarcásticos contra personas humildes. Las frases, dichas con naturalidad por Monteiro en otras ocasiones, ahora sonaban como disparos contra su propia reputación. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su propia voz en las grabaciones. Estos pobres siempre vuelven aquí. Gente así no cambia. Mujeres como tú deberían pensar antes de parir. Fernando Monteiro intentó justificarse, pero estaba visiblemente afectado. Su voz, antes firme, salía temblorosa. La compostura que lo había acompañado durante años de magistratura se evaporaba ante los ojos de todos. Intentó acusar a Gabriela de manipulación, pero ella respondió con serenidad. La verdad no necesita ser manipulada, solo necesita ser mostrada. Al final de su exposición, Gabriela hizo la solicitud más directa de todas, que el juez se declarara sospechoso y se retirara del caso. Citó el artículo 252 del Código de Proceso Penal y reforzó que no se puede confiar en una sentencia dada por alguien que demuestra prejuicio contra una de las partes. La sala permaneció en silencio durante segundos que parecieron eternos. Con los ojos fijos en Gabriela, Monteiro se levantó. Intentó mantener la compostura, pero era claro que había sido derrotado. Dijo que, debido a la conmoción generada por el caso y a la repercusión mediática, se declaraba impedido de continuar. En la práctica, era una confesión de que no tenía más cómo sostener su autoridad. Cuando anunció su retirada, un aplauso espontáneo llenó la sala. Un juez había sido confrontado y vencido por una niña.
La historia conmocionó al país. Periódicos, revistas, canales de televisión y redes sociales divulgaron el acontecimiento. La niña que desafió a un juez se convirtió en símbolo de valentía. Universidades ofrecieron becas. Organizaciones de derechos humanos elogiaron su hazaña. Pero Gabriela seguía enfocada en lo más importante, la justicia para su madre. El caso fue redistribuido a la jueza Elena Carvalho, conocida por su imparcialidad y rigor técnico. Al revisar el proceso y analizar el expediente elaborado por Gabriela, determinó la anulación de la condena anterior y la reapertura de las investigaciones. Se realizó una nueva pericia, se escucharon nuevos testigos y pronto la verdad salió a la luz. La señora Albuquerque había llevado el collar a la joyería 2 días antes de declarar el supuesto robo. La pericia comprobó que no había huellas de Concepción en el lugar donde la joya supuestamente había desaparecido. El seguro había sido accionado de manera fraudulenta. La familia Albuquerque fue acusada de estafa y calumnia. Concepción recibió una generosa indemnización y su reputación fue restaurada. El juez Fernando Monteiro no salió ileso. El Consejo Nacional de Justicia abrió una investigación y descubrió decenas de otros casos marcados por discriminación. Fue obligado a jubilarse, perdiendo su prestigio y su autoridad. Aquella risa que un día se burló de una niña, ahora se había convertido en el sonido de su caída. Gabriela se convirtió en una referencia nacional. Participó en conferencias, seminarios y charlas. Su caso comenzó a ser estudiado en facultades de Derecho, pero ella mantuvo los pies en la tierra. Creó un grupo de estudios en su escuela sobre ciudadanía y justicia, ayudando a otros jóvenes a entender sus derechos. Concepción, por su parte, volvió a sonreír. Con la indemnización, compró una casa y garantizó los estudios de su hija. Al ver a Gabriela con libros y papeles en las manos, ya no veía solo a una niña, veía el futuro de la justicia brasileña y tal vez de todo un país. Gabriela, ahora con 13 años, afirma con convicción: la ley no pertenece a los poderosos, pertenece a quien tiene el coraje de conocerla y usarla.